Hola, este video ha sido preparado a continuación como parte fundamental del webinar que se transmitió el día sábado 20 de junio a las 10 de la mañana, hora de Panamá, con la temática Reflexiones 30 años de lucha por la cuenca del río Pacora. La misma presentó algunos problemas técnicos por la falta de fuente de electricidad y no se pudo, ¿verdad?, continuar con la transmisión por nuestro canal de YouTube. Y por ello, a continuación, vamos a ver algunas observaciones y anotaciones legales de nuestra querida Raiza Alvarado Frías, quien es abogada y docente y especialista en Derecho Ambiental, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. También es activista ambiental y miembro fundadora del Observatorio OPAS. Con ustedes, Raiza. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Vamos pues a ver, como ya bien decía, todo lo que serían los aspectos legales del proyecto de ley de Río Pacora. Me da un segundo para compartir mi presentación. Ajá. Allí vamos. Bueno, yo soy Raiza, abogada, y bueno, vamos a abordar lo que sería este panel con el proyecto de ley 24 sobre Río Pacora. Primero vamos a tratar de repasar algunos conceptos que es fundamental que manejemos antes de ahondarnos en lo que sería la revisión del proyecto de ley, que es un poco corto, no tiene muchos artículos, pero sí de bastante interés para conocer. Primero vamos a repasar lo que sería la definición de área protegida, la cual nos la da la Ley 41 General de Ambiente, y esta, se las leo, se define como un área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales. La ley 41 también dentro de su articulado 51 nos habla después de lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y lo identifica como SINAP. El SINAP está conformado por todas las áreas protegidas de la República de Panamá que hayan sido creadas por acuerdos, por resoluciones, por decretos, por convenios internacionales, que hayan sido ratificados por la República de Panamá, y estas son bienes de dominio público. Con respecto a esto, tenemos que señalar que el artículo 258 de la Constitución Política de Panamá señala que los bienes de uso público son aquellos que pertenecen al Estado y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada. Con respecto a las áreas protegidas, estas son reguladas por el Ministerio de Ambiente y son objeto de concesiones de administración y de concesiones de servicio. Otro concepto que debemos manejar antes de entrar al tema es el de categoría de manejo. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a ver la clasificación que se le da al proyecto. La categoría de manejo es la clasificación técnica que se le designa a un área protegida en función de los objetivos de creación, de manejo, considerando lo que sería la biodiversidad, el entorno social y cultural, de tal manera que se gestione un manejo ordenado de los recursos. Esta definición la vamos a encontrar en la resolución de categorías de manejo 0704 del 2012. Es muy importante que mencionemos dentro de esta lucha que ha recorrido más de 30 años, es que existen antecedentes dentro del contexto legal, como el veredicto de la primera audiencia pública del Tribunal Centroamericano del Agua, que fue desarrollada en el año 2000. Este tribunal, que es ético, aunque no vinculante, condenó por daños que las extracciones le habían causado a lo que es el afluente. ¿A quiénes? A la Autoridad Nacional del Ambiente, a la otra hora, a la Autoridad Nacional del Ambiente, al MISI y a Cantera Las Vegas. En razón de los impactos negativos de sus actividades ilegales, que afectaban las condiciones de vida de las diversas especies que se encuentran en la zona y de la afectación, fíjese que parece muy importante,
es muy importante, que amenazaban la permanencia de las poblaciones cuyas condiciones de vida fueron profundamente afectadas por las actividades ya enunciadas que quedan evidenciadas en la continuidad del tiempo. Pero fíjense que Panamá no ha hecho un criterio o ha dicho algo las autoridades sobre esta sanción. Entenderíamos que tal vez porque no es vinculante y tiene un carácter moral, lo que lleva a las comunidades a replantear las estrategias que pueden seguir o que deben aplicar o que deben darle continuidad para poder obtener resultados esperados. También es importante el referente que dentro de esta zona existen concesiones mineras que datan desde 1979 y que se siguen concesionando a la fecha en la parte alta de la cuenca. Además existen otros tipos de proyectos, como los proyectos hidroeléctricos y los proyectos mineros que se encuentran urbanísticos, que han evidenciado el daño y la contaminación en esta zona. Ok, una vez visto los conceptos y los antecedentes de los que ya hemos hablado, vamos a abordar lo que sería el proyecto de ley someramente, pero tratando de sacar los puntos más relevantes. Inicialmente el proyecto fue presentado como una creación de una zona de reserva agroturística. Como vamos a ver más adelante, esto fue algo que fue modificado y reformado porque esta designación no era la más adecuada. Después vamos a ver que ya se habla de reserva hidrológica, que no quiere decir que sea la más adecuada porque esta tal vez no contempla un manejo en particular. Luego, este mismo proyecto de ley conversa sobre que la autoridad de turismo tendría un mandato sobre la designación del desarrollo turístico, algo que es totalmente contrario, porque si se considera que este es un área protegida, o se considerara que es un área protegida, tiene que tener la protección del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Por competencia y jurisdicción. También veamos entonces la definición de reserva hidrológica, si las leo, que es un área terrestre y acuática cuya finalidad primordial es la protección del recurso hídrico, conservando y manteniendo la producción hídrica en calidad y cantidad adecuada y manteniendo los flujos hídricos y la conservación de ecosistemas, hábitats y ecosistemas asociados a esto. Esta sería la definición de reserva hidrológica que también nos da la resolución de categorías de manejo. Y por eso les decía que tal vez no es que contemple un manejo particular, porque habla así de conservación de ecosistemas, pero tal vez habría que evaluar en cierta medida la categoría que se le dará a la zona. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Este proyecto, luego de pasar por las comisiones las comisiones, se aprueba en primer debate y trae consigo aspectos relevantes que debemos abordar. Fíjese que este proyecto de ley declara la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Pacora como reserva hidrológica, pero fíjese que en primera instancia se habla de un ámbito de aplicación en toda la cuenca del río Pacora. Eso fue en el primer debate. Pero en el segundo, en esas correcciones del primer debate, ya se modifica este ámbito de aplicación y queda para la parte alta de la cuenca del río Pacora. Es decir, que ya fueron disminuyendo hacia una parte de la zona. Allí mismo, en el proyecto, se delimita, le recae la responsabilidad de la delimitación de la zona. Entonces, hay que tener claro, y ya como lo habían dicho anteriormente los panelistas, es que
eso está cerca de otras áreas protegidas. Entonces, ahí hay un traslape, por ejemplo, la área protegida de Chagres. Entonces, estas delimitaciones tienen que hacerse antes, o por conocimiento. Esto ya debería estar hecho previo a la redacción de la ley, y se agrega como parte de la misma. Hay otras corrientes que indican que estas zonas se pueden hacer aparte. Estas referenciaciones se pueden hacer aparte. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con estas ordenanzas, porque allí pudiéramos atentar contra principios generales de derecho ambiental, como un principio de no reelección por una reducción de límites, o principio de precaución porque estamos desconociendo una zona que pudo haber entrado dentro de esa delimitación y que no fue contemplada, pues porque tal vez esperaron. Hay que estar claro con los puntos y con las limitaciones, evitar los traslapes y todo que tenga que ver con el tema de mapeo y el tema técnico que podrán explicar muy bien los especialistas. En cuanto a el proyecto de ley, designa por consecuencia el manejo del área y le ordena el destino de los fondos para la protección, plan de manejo y capacitación al medio ambiente. Aquí tenemos que hablar sobre el plan de manejo que data desde el 2008, que fue elaborado por el Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental, PREVDA, facilitado por CATIE y que fue publicado por la otrora ANAC en el año 2010. Pero este aún sigue vigente, hasta donde pude investigar. No obstante, cuando se dieron las últimas protestas, se empezó a trabajar en un posible nuevo plan, pero todavía no es nada oficial. Esta ley también crea un comité interinstitucional. Hay que estar claros que existe un comité de cuencas ya creado con la resolución 0740 de 2015. Este comité estableció el alcance del decreto ejecutivo 479 del 2013, que establece el régimen administrativo, es decir, la forma de gestión de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá, los aspectos de manejo, protección, conservación, que están relacionados con la reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, y que ayuda a los objetivos más amplios de desarrollo sostenible, en lo que serían los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. Básicamente, el objetivo de esta normativa es descentralizar las responsabilidades a los actores de la zona, específicamente. El proyecto, el artículo 6, como lo ven, habla de una coordinación. El Ministerio de Ambiente coordina con el MINSA, con el MIDA, con el MOP, pero debemos estar claros que ya existe un comité de cuenca. Que está bajo el paraguas de una normativa que debería estar encajado. O sea, esto debe encajar. Todos estos actores deben encajar. Pero hay algo muy importante que destacar, y es que estas comisiones cuentan mayoritariamente con la participación de autoridades. En este escenario, la gobernanza recae o es adelantada por instituciones del Estado, y poco permiten que la sociedad civil tome decisiones o intervenga en ellas. Esto hay que revisarlo con mayor detalle, porque podría darse una situación de una maniobrabilidad no adecuada para tomar decisiones consensuadas. También aquí se da la apertura para hablar de otras herramientas de gestión que tendría esta zona. Fíjese que se habla de plan de manejo de cuencas, que también sería una forma de plan de manejo territorial, que refieren en este proyecto de ley. Un plan de manejo si se declara área protegida, y un plan de uso público que debería tener toda área protegida, y un plan de transformación que allí lo señalan dentro del proyecto de ley, de un plan de transformación de actividades que sería liderizado
por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Este último tiene una buena intención, porque sería darle un nuevo sentido a la zona y tiene que ver con las actividades también de turismo que se haría en la zona, agroturismo. Allí entra lo que sería la autoridad de turismo también, apoyar a las actividades ecoturísticas y agroturísticas. Todos estos planes pueden hacerse. Lo interesante de esto es la aplicación en el tiempo que le corresponde a cada uno. Cuál primero, el seguimiento, pero las visiones de los instrumentos de gestión del territorio de nuestro país no han sido realmente funcionales. Fíjese, usted puede tener un área X donde están prohibidas un montón de actividades, pero en la zona de amortiguamiento usted va a encontrar una tala indiscriminada. Entonces, ¿por qué fallan estos planes? Porque no hay una continuidad en la planificación. Es interesante también que este proyecto hace mención de que los planes tienen que estar alineados con el Plan Nacional de Cambio Climático. Entendería yo que se refieren a la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se publicó hace poco. Y en el caso del MIDA, que está llevando pues la bandera de el plan del cambio climático para el sector agropecuario. Entonces, vemos ahora que el artículo 10 del proyecto le da el mandato al Ministerio de Ambiente para que solicite a los promotores que dentro de los estudios de impacto ambiental incluyan la capacidad de carga de la cuenca del río Pacora, siendo que la capacidad de carga será el factor determinante para dar la viabilidad al proyecto o a la actividad. Allí debo decir que este no es el único elemento para poder aprobar o rechazar un proyecto. Y queda ambiguo, porque la capacidad de carga puede referirse a capacidad de carga de trabajo, capacidad de carga de animales, y están utilizando malos conceptos. Me parece que es desatinado que sea solo este elemento indicador que permita dar o no la viabilidad a un estudio en un área protegida. Recordemos que para dar la viabilidad a un proyecto dentro de un área protegida, el Ministerio de Ambiente tiene que dar la aprobación. Ya existe una normativa, hay una resolución que reglamenta, que tiene fecha del 2019, pero ella expone cuáles son los criterios para poder dar la viabilidad dentro de las áreas protegidas, en atención a las disposiciones del instrumento de creación del área protegida, su plan de manejo si existiese, y demás normas ambientales existentes, así como aplicando el criterio técnico de quienes la evalúen. Bien, en este punto, seguimos entonces. En este punto del financiamiento, tengo que aclarar que yo no soy especialista en el tema financiero, pero sí hay que hacer una observación sobre el concepto de caja única del Estado. Fíjense que este artículo dice que los fondos van a provenir de donaciones, de tasas, de impuestos municipales, de lo que serían las aportaciones de los proyectos hidroeléctricos y los proyectos mineros de la zona y otros. Hay un concepto de caja única del Estado y esta no hace una distinción de cómo se recogió esta cuenca y hay que asignárselo a tal. Está muy bien que se planifique que los ingresos que se queden en el lugar generen los recursos en esta zona, pero a la larga esto puede crear una inequidad con respecto a las demás cuencas del país. Por decir algo, la cuenca hidrológica de Río Chiriquí no va a tener los mismos recursos que otras cuencas, ¿verdad?
Además que los proyectos tienen que hacer compensaciones y preferiblemente que sean en la zona. También añadiría a este punto que las normas muchas veces crean fondos, pero estos fondos se vuelven complejos o difíciles de ejecutar. Yo recomendaría que estos temas financieros sean acompañados con asesoramiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas o algún especialista financiero, ya que ellos podrían orientar la manera en que este fondo fuera realmente funcional para el objetivo que se plantea y que se garantice que este fondo sea sostenible en el tiempo. No quiero andar más, como ya lo dije, porque no es mi especialidad, pero sí me resalta que dentro de esta redacción no se desconoce que existen concesiones mineras e hidroeléctricas que fueron otorgadas a las empresas como derecho subjetivo y que evidentemente no pudiéramos hablar de modificación o un plan de transformaciones, aunque ese plan de transformaciones que arriba vimos solamente pareciera que aplica para el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, esa es una observación muy relevante. El artículo 13 de este mismo proyecto, fíjense que otorga un plazo de 10 meses para la elaboración del estudio de ordenamiento territorial de la cuenca del río Pacora. También esto difiere o discrepa porque, como veníamos señalando anteriormente, los planes de manejo que requiere esa zona debe ser una construcción homologada. Y otra acción que es muy recurrente en la gestión legislativa es que los diputados tienen la costumbre de ponerle fecha a la elaboración de reglamentos. A veces estos plazos son irreales, pero este tipo de artículos son una manera de garantizar que los instrumentos de reglamentación sean realizados. No obstante, pues, al momento de llevar y hacer todo eso, eso requiere de tiempo. Así que tal vez la técnica legislativa tiene que asesorarse mejor en lo que sería la acción técnica. Y bueno, el artículo 14, ya es casi el último de los artículos relevantes dentro del proyecto, es que se prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras dentro de la cuenca hidrográfica del río Pacora y se suspenden las prórrogas hasta la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la cuenca hidrográfica del río Pacora, tomando en consideración el Plan Nacional de Cambio Climático. En este punto salta inmediatamente a la vista que, es decir, luego que tengamos el plan, podemos seguir concesionando. Entonces, estas son acciones que la comunidad tiene que estar muy vigilante y pendiente. Fíjense, yo quiero señalar que, y no lo digo yo, esto ya estaba escrito en el primer plan del 2008 y que tal vez pudo haberse estado desde antes, es que dentro de las cuencas hay existencia de leyes, hay normativas y hay funciones institucionales que son claras y definitivas para el manejo. Sin embargo, hay que promover la capacitación de los actores locales, de las organizaciones de base y fundamentalmente el comité de cuencas. ¿Por qué? Porque ellos van a lograr con este conocimiento los objetivos y los alcances de los instrumentos disponibles. Los planes no solamente son para que los aplique el funcionario público, los planes son también para que los que puedan entrar o que puedan conocerlo y que puedan gestionarlo esos actores locales y organizaciones comunitarias que forman parte de ese entorno. En este sentido, se debe acompañar y desarrollar el mayor conocimiento posible sobre las leyes, sobre las normas y las funciones institucionales, tanto para potenciar lo que serían los derechos como los deberes relacionados con el ambiente, los recursos naturales y la responsabilidad social. Y ya se han hablado de estrategias concretas para presentar, como los programas de capacitación a los actores locales, la elaboración y provisión de información apropiada y la asesoría inicial
intensiva y el acompañamiento para garantizar el desempeño de quienes asumen las funciones y responsabilidades de la implementación del plan de manejo y sus procesos, ¿no? La ley aborda, ya finalmente, pues la ley, quiero decirles que la ley aborda aspectos interesantes a la protección de la cuenca, pero también deja muchas interrogantes y planteamientos que debemos analizar como sociedad civil, ya que al analizarlo, ahí nos damos cuenta la evidencia de los problemas y los beneficios que trae esta situación para un determinado grupo de personas y que radica inicialmente en la comunidad, ya que la aplicación de estas leyes trae consecuencias favorables o perjudiciales. Es por eso que hay que recalcar que hay varios puntos importantes. Y uno de ellos es que las organizaciones civiles que ya han realizado un llamado de atención y una advertencia que tienen un arrastre de muchísimos años y que sabemos que el peso es agotador, tienen que considerar que entren en estos debates y aún están a tiempo de hacerlos en lo que es esta normativa y resolverlas con el diálogo, los puntos críticos que abordan. Sin embargo, si no se toman en cuenta estas observaciones de la comunidad, vamos a ver que estos conflictos van a agravarse, se van a agravar y evidentemente que eso afecta tanto al entorno como al aspecto social y al aspecto de biodiversidad. Entonces, ya con esto cierro y voy a culminar pues con una frase muy famosa, que hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Más adelante. O sea que agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias, Raiza. De verdad, tus temas, tus anotaciones legales con respecto a la problemática de la cuenca Río Pacora han sido muy, muy acertadas e importantes para todos nosotros que queremos conocer la parte, principalmente cuando queremos defender algo, guiarnos también por la parte legal, que es muy importante a la hora de defender cualquier problema o conflicto socioambiental en nuestro país. Bueno, para finalizar este webinar y darle continuidad a las reflexiones finales que se dieron en la presentación en vivo, vamos ahora a compartir algunas reflexiones que nuestros participantes o panelistas anteriores nos dejaron y se las voy a compartir en este momento. Bien, uno de los primeros panelistas que tuvimos en la presentación en vivo fue Alberto Agrasal, tesista de la Universidad de Panamá, y nos contaba, pues, que dentro de sus reflexiones, tener siempre en cuenta la parte de la historia socioambiental como un valor para poder entender el significado y poder hacer la validez de los ríos como sujetos de derecho. También nos habló que el sujeto de derecho, que incluya también la verdad y caminar hacia esa calidad, no simplemente reconocer que se tenga como un ambiente sano, sino que se garantice, ¿verdad? Y por eso se necesita tener comunidades organizadas, comunidades que hagan frente a la realidad, pero también que puedan transformar, que puedan reafirmar, que puedan buscar ese consenso como una praxis liberadora, una praxis que conforma, ¿verdad? Y genera el tejido social y nuevo. También nos indicó que es un reto, que ahí está el reto, la participación con motivación, la participación ciudadana para poder encontrar y poder mejorar, poder transformar esa realidad que estamos llevando, que conforma, ¿verdad? Que tiene, que enmascara un cambio y aprovechar y sacar todo sobre el proyecto ley en pro de la cuenca. También nuestro otro panelista, Isaías Ramos, biólogo, nos dejó también sus reflexiones finales de este webinar. Se las comparto en este momento. Él nos indica que es necesario para mayor participación ciudadana y exigencias a las autoridades electas para que se haga cumplir la ley ambiental en la zona, debido al desorden de las instituciones en el área, como el MOP, MINSI, Mi Ambiente y el municipio de Panamá, urge un plan de ordenamiento ambiental vinculante, que no se puede dejar a la libre decisión de qué hacer o no
y que se mantenga la situación de los proyectos inmobiliarios y de extracción en la zona sin ningún sustento. También nos deja otra reflexión que habla sobre la propuesta. La propuesta de creación de una zona protegida debe evaluarse para evitar traslapes y a su vez prevenir que durante la discusión en la Asamblea Legislativa sean introducidos los conocidos camarones y quiten fuerza, así como cambian el significado de la norma de la comunidad esperada para la protección del sitio. Bueno, Raiza, también me gustaría que tú nos compartieras algunas de tus reflexiones finales como parte de la sesión de preguntas y comentarios. Sí, gracias. Con respecto a mis conclusiones, yo quiero resaltar que la comunidad tiene que ser partícipe en toda la toma de acciones. Este proyecto de ley, esto ya está para segundo debate. Entonces hay que darle seguimiento, hay que darle la continuidad, hay que ser beligerante, deben estar presentes. Sé que ellos han hecho una lucha durante muchos años. También quiero que estos temas no solamente se agoten aquí, que continúen y que le demos espacio a actores relevantes que han estado detrás de esta lucha, como a la señora María Eugenia, que es líder comunitaria y que ha estado detrás de esa lucha, y otros actores que han podido participar. Entonces, si nosotros no tomamos la responsabilidad civil de darle continuidad y de solicitarle a las autoridades nuestras exigencias, las exigencias para la protección de un ambiente sano y de tener esta casa común de todos en buenas condiciones y que se respeten esos recursos, es la única manera que nosotros vamos a lograr que se vean cambios positivos y que las cosas se aborden como debe ser, con la planificación que debe ser y en el espacio que debe ser. Gracias, Raiza. Bueno, para terminar entonces este webinar, no queda más que decir que actualmente a nadie se escapa de la situación real de los problemas que enfrenta la humanidad con la escasez severa del agua potable, como una de las consecuencias de ese gran daño ecológico que hemos producido nosotros seres humanos. De manera irresponsable también hemos subestimado esa importancia y el cuidado que requieren las cuencas hídricas a nivel nacional, a nivel mundial, y Panamá no escapa de esa realidad, a pesar de que, de acuerdo a los entendidos en la materia, tenemos una red hidrográfica bastante abundante, ya no se ha comenzado a ver, ¿verdad?, esos resultados de los desastres ecológicos e hídricos sobre nuestro territorio nacional, como consecuencia principalmente de la ausencia de política de Estado, darle esa importancia a la conservación de las fuentes naturales como medida preventiva, con una adecuada antelación, como comentas tú, para evitar precisamente esos problemas que ya a la fecha presentan, se están confrontando pues aquí en el país. Y bueno, de una manera u otra, esto afecta, ¿verdad?, principalmente a este elemento, uno de los más sagrados para la existencia del ser humano, como es el agua. Entonces le agradecemos a todos y todas, ¿verdad?, que hayan podido permitirnos entrar en sus hogares y poder compartir toda esta información importante de una problemática socioambiental que estamos viviendo. Es solamente uno de los ejemplos de los grandes problemas que tenemos nosotros a nivel nacional. Y bueno, quiero también finalizar y recordarles pues que tenemos una próxima presentación. Esta actividad será el día viernes 26 a las 14 horas, hora de Panamá, y será transmitido a través de nuestra Instagram Live del Observatorio-OPAS, y será sobre el tema sobre agricultura orgánica urbana y periurbana, con Nicolás Echeverry, director de FUSE. Muchísimas gracias a todos y de verdad que pasen un buen fin de semana.